una vez más estando en sintonía con aquellos que quieren aprender más de la escritura y que quieren profundizar en el conocimiento. Hoy es un día en el que vamos a desarrollar un tema bien eh, de la serie soteriológica, la cual iniciamos con el estudio acerca del nuevo nacimiento y posteriormente después de cómo sucedía el nuevo nacimiento. Hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios obra de una manera tal en que nos trae hasta el Hijo. O sea, Dios el Padre, cómo obra Dios el Padre para traernos al Hijo. De una manera tal en que nos encontramos con el Cristo que vino a esta tierra al testimonio del Padre, y no solamente del Padre, sino a mostrarnos el camino. Recuérdense que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. La realidad es que la Escritura también dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, ¿no es verdad? Y la Biblia también dice: el que tiene al Padre, el que tiene al Hijo también tiene al Padre, ¿no es verdad? Es bien necesario entender toda esta serie de cosas porque sin dejar atrás este otro versículo del Evangelio de Juan capítulo 1, cuando dice: Él era la luz de los hombres y en Él se encontraba la vida y eres la vida, ¿no es verdad? Precisamente porque también dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. En una de las ocasiones, uno de sus discípulos le pregunta: muéstranos al Padre, y él le dice: tanto tiempo andando con el Padre, no se han dado cuenta. La realidad es que Jesús vino a mostrar al Padre, vino a mostrar el camino, vino a mostrar la vida eterna, ¿no es verdad? Y también una de las cartas del apóstol Pablo dice que vino a traer a la luz la vida y la inmortalidad, ¿no es verdad? No se refiere a esta vida terrenal, ni mucho menos, sino a la vida verdadera, que hace referencia a la comunión que puede tener el ser humano por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y haber obtenido la eterna redención, para que en un momento dado de la historia nosotros, habiendo obtenido la justicia por medio de la fe, fuéramos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y seamos coherederos, herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. ¿Por qué estoy haciendo esta breve explicación de introducción? Es precisamente porque según lo que vamos a analizar y según lo que vamos a recoger de la Escritura para hacer entender cómo es que Dios obra, el Padre, cómo Dios el Padre obra para traernos al Hijo, y hablando de funciones de las personas en el conjunto de la deidad. La realidad es que cuando Jesús nos vino a mostrar al Padre, vino a mostrarnos al Padre y dio claramente muchos detalles acerca de quién era el Padre, qué anhelaba el Padre, qué deseaba el Padre, precisamente porque Él, como Hijo de Dios, y cuando hablo de Hijo de Dios, hacemos referencia a ese título mesiánico que caracteriza al Hijo de Dios, o sea, en este caso a Yeshua, y no era más que el presentarse a sí mismo a la humanidad como uno más, que se identifica como uno más de nosotros, pero sin relación con el pecado y con la naturaleza divina para poder redimirnos, ¿no es verdad? Entonces, es necesario entender esto para que podamos llegar a entender en un momento dado qué fue lo que vino a hacer Jesús. Jesús, después de que citemos una serie de versículos y una serie de pasajes, nos va a dejar ver qué es lo que quiere el Padre,
quién es el Padre y lo que desea el Padre. Resulta ser que en el Evangelio de Juan, él dice claramente, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Ojo con lo que estoy diciendo. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y la realidad es que en ese mismo pasaje él dice, mis palabras son espíritu y son vida. Que él era el pan que descendía del cielo. Que realmente la carne y la sangre para nada aprovecha, sino que estaba dando una enseñanza acerca de qué era lo que tenía que comer ese ser humano verdaderamente. Y no era más que el pensamiento de Jesús, las palabras de Jesús, conocimiento, su sabiduría, su consejo, ¿no verdad? Y todo lo que Jesús representaba para comprender de una vez y por todas que en Él estaba la vida y que el Padre es la vida y que es que conozcan al Dios verdadero, o sea, tanto al Hijo como al Padre como al Espíritu Santo, conjunto de la deidad. ¿La verdad? Entonces, tenemos que tener esto en cuenta precisamente para que entendamos esto. Vamos a analizar la escritura partiendo de esta serie, de esta base y esta serie de versículos que hemos citado, ¿no verdad? Para que podamos ver cómo la gracia irresistible de Dios, cómo el favor de Dios, cómo la gracia de Dios actúa en la vida de un ser humano para atraernos a sí mismo. Y la realidad es que el Padre obra para traernos a Jesús. La realidad es que cuando el Padre obra, el Padre entiende y comprende. De hecho, el Padre siempre se ha dejado ver como el juez de todo el universo, un juez que es el juez de todo el universo, como el Dios justo, santo, puro, apartado. De hecho, es la única persona que nunca se ha dejado ver ni se deja ver en la escritura por ningún ser humano, ¿no verdad? Sabemos que cuando Moisés sube al monte, él se encuentra con el Verbo, ¿no verdad? Con la segunda persona de la Trinidad, pero realmente no es con el Padre. Y dicen que en un momento dado, cuando Moisés sube al monte junto con una X cantidad de varones, ellos cenan, pero cuando ellos ven a Dios, la Biblia nos deja entrever, o sea, por medio de un contexto general y por medio de un estudio, de que verdaderamente no se refiere a la persona del Padre, sino que se refiere al Verbo, ¿no verdad? Antes de encarnarse. Entonces tenemos que tener en cuenta esto porque la función siempre del Verbo ha sido comunicar quién es Dios, ¿no verdad? Su palabra, sus planes, sus proyectos, el diseño para la humanidad, ¿no verdad? Entonces Jesús trajo a la luz la vida y la inmortalidad, que conocieran al único Dios verdadero, como dice el apóstol Juan, que Dios es amor. Verdaderamente Él explica de que Dios es amor. No solamente esto, sino que nos vino a revelar que verdaderamente el diseño de Dios para con el ser humano era de pura inmortalidad. Él creó al ser humano para que fuera inmortal, no para que fuera tuviera vida permanente, ¿no verdad? Y tuviera una comunión con Dios. Aunque sabemos de la sempiternidad de la existencia del ser humano, aun cuando va a ser juzgado y va a ser totalmente separado en la segunda muerte después de que se le haga un juicio en el trono blanco, entendemos y comprendemos que la realidad es que el ser humano necesita conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, citando muchos de los pasajes, ¿no verdad? En los cuales me detuve para hacer un bosquejo bien un poco largo, pero que sé que va a ser de gran bendición. Vamos a ver cómo es que el Padre es revelado, y no solamente esto, sino cómo obra el Padre para traernos al Hijo, ¿verdad?
para traernos al Hijo. O sea, realmente desde que nacemos, el Dios el Padre coloca en nosotros eh, muchos dones y capacidades que con el que el ser humano natural nace, o el ser humano que aún no, o sea, que no conoce a Dios, que llega a este mundo sin Dios, eh, realmente viene con ciertos determinados dones que da. Pero la Biblia recoge claramente de que de los niños y de los tales es el rey. Tenemos que tener en cuenta de que cuando eso sucede, cuando nosotros nacemos, nosotros le pertenecemos a Dios, pertenecemos al reino de Dios, precisamente porque de las cosas que dice Jesús, o una de las cosas que enseña Jesús, que plantea Jesús, es decir, no impidáis los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino. Y le dice, de cierto os digo que si alguno de vosotros quiere entrar en el reino de los cielos, debe ser como niño. O sea, la realidad es que Jesús siempre estaba enseñando acerca de los niños, porque en los niños dejan ver la forma en la que debemos comportarnos ciertos y determinados. Tiene ciertas y determinadas características que dejan ver el comportamiento de un creyente, deben dejar ver el comportamiento de un creyente. La humildad, el no abrazar el odio, no abrazar el rencor, comportarse de una manera, no, o sea, de alejarse de la maldad. La realidad es que desde que somos bien pequeños ya le pertenecemos a Dios. Ahora es una etapa en la edad del ser humano donde ya dejamos de pertenecerles a Dios, porque el pecado se va haciendo patente en nuestra vida. Esa naturaleza de pecado va tomando lugar en nuestra vida y nos va alejando y nos va apartando de Dios. Por eso dice la Escritura que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios el Padre obra en todo sentimiento. Ojo con lo que estoy diciendo. Obra y conoce los sentimientos y las emociones del ser humano. Todo aquello que te pueda acercar a Dios, Dios el Padre lo va a usar. Ojo con lo que estoy diciendo. Esa fe que no es salvífica, Dios la va a usar. Ojo. Hasta donde tú le permitas a Dios llegar en tu vida, Dios va a usar eso. Y precisamente ¿por qué? Pues porque es algo en donde tú estás dejando que Dios obre. Porque de tu libre determinación tú permites que así sea en tu vida. Por ejemplo, hay doctrinas que se enseñan acerca de Dios, o de la palabra de Dios, o de doctrinas de la salvación, o doctrinas que realmente no están respaldadas con la verdad de la palabra, con la verdad de la teología, de la teología verdadera y de la enseñanza de la escritura que contiene la palabra de Dios, de la palabra verdadera, porque sabemos que la verdad es una sola. Y esto trae como consecuencia de que hayan personas que aún así, cuando no no son regeneradas, no han nacido nuevo, ellos reciben en cierto momento dado la manifestación de la gracia de Dios. Y la gente dirá, ¿cómo? Pues es así. A veces reciben dones de sanidad. Dones de sanidad, y no me refiero a que la persona tenga un don para orar por la persona, no me refiero a don espiritual, sino que recibe un don de Dios donde esa persona es sanada, o hay un milagro en sus vidas. Pero realmente yo doy testimonio de eso, y eso lo recoge la palabra. Que no necesariamente porque tú hayas sido iluminado, no necesariamente porque tú hayas sido partícipe de los poderes, de la manifestación del poder de Dios, tú vas a ser salvo. La realidad es que la salvación, como estaba explicando, y el nuevo nacimiento llega a suceder en nuestra vida producto de una fe que va, o sea, que es progresiva y que se va alimentando, que se va fortaleciendo y se va afirmando y se va arraigando al punto tal de que ya Dios entiende de que tú le perteneces, y en ese momento de tu interior empiezan a correr ríos de agua viva. Ahora,
Esto es producto de una obra que va haciendo el Padre, ¿no es verdad? Por medio de la palabra, pero ¿para qué? Para traernos al Hijo, para presentarnos al Hijo. Entonces, cuando vemos lo que recoge la Escritura, ya Jesús, por medio de las enseñanzas, por medio de todo lo que enseña en el Sermón del Monte, por medio de lo que enseña en sus parábolas que contienen el misterio del reino de los cielos, por medio de lo que de su testimonio aquí en la tierra y por medio de la palabra de la cruz, de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, el Padre, o sea, cumple con la función de acercarnos a esto para que nosotros se pueda revelar quién es el Padre, pero no solamente quién es el Padre, sino quién es el Hijo, y podamos tener al Hijo, y teniendo al Hijo tenemos al Padre, y por consiguiente la vida eterna, porque le empezamos a conocer. La verdad, no solamente de sabiduría, de conocimiento, de consejo, de entendimiento, sino también de la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, alejándonos y apartándonos y separándonos del pecado, ¿verdad? Y no solamente el pecado, sino haciendo partícipe de sanidades, de milagros, prodigios, señales, maravillas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener esto bien en cuenta precisamente para poder llegar a entender y a comprender cómo el conjunto de la deidad obra en la vida del creyente para salvación. Pues estábamos diciendo esto, ¿no? Realmente Jesús dice, no impidan los niños que vengan a mí, precisamente porque como le pertenecen al Padre, y el Padre trabaja con los niños, o sea, no le impidan que vengan a mí. Es la realidad, porque el conceder la vida, el don gratuito de la vida, que es para todos aquellos que Dios en su mente, en su prognosis, en su conocimiento anticipado, en su omnisciencia, tiene para un diseño de una persona determinada que va a nacer en un momento determinado. Porque dice que Él forma el espíritu del hombre dentro de Él, dice la palabra, ¿no? ¿Verdad? Y cuando me refiero a esto, no me refiero a que Dios sea arbitrario ni que Dios cree algo para que sea así porque sea así, sino me refiero desde el punto de vista en el que Dios está preparándose para hacer su parte en el advenimiento de una persona a este mundo, o sea, o en la forma en la que una persona llegue a este mundo, hacer su parte, hacer su trabajo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener esto en cuenta. Una vez que nacemos, le pertenecemos a Dios hasta que ya nos llegamos a apartar de Dios y estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, todo ese tiempo tú le perteneces a Dios. Ahora, cuando el pecado empieza a tomar parte en tu vida por causa de la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, esto va trayendo como consecuencia de que Dios este siglo sigue el entendimiento y ahora Satanás empieza a hacer su obra, ¿no verdad? Para que no le resplandezca la luz de la gloria del Evangelio sobre la faz de Cristo Jesús. Escuchen bien esto. Si el enemigo lo que hace es alejarte de Cristo, el Padre lo que hace es acercarte a Cristo, ¿no verdad? El Padre lo que hace es acercarte a Cristo para que tú puedas tener un encuentro con Jesús, ¿no verdad? Y entonces, y con todo lo que enseña Jesús, y con todo lo que es Jesús. Ojo, que vamos a hablar mucho acerca de todos estos pasajes, de todos estos versículos, vamos a leerlo. Y vamos a hacer un breve comentario después de haber citado el versículo, ¿no verdad? Son unos cuantos, pero es bien necesario que ustedes entiendan todas estas cosas. Entonces, ¿para qué? Precisamente para que no se envanezcan en su razonamiento, para que su corazón para que no su corazón no se pueda entenebrecer, sus pensamientos, su mente no se puede entenebrecer, a punto tal de que aun cuando Dios ya se revela desde un principio, incluso desde que tenemos entendimiento,
en la vida de un ser humano por medio de la creación, aún así nosotros rechacemos a Dios, nos alejamos de Dios, porque no hay quien haga lo bueno, no hay bueno ni aún uno. Todos se desviaron a uno y nadie quiere saber de Dios, precisamente por la naturaleza de pecado. Ama que usa el enemigo, ama que usa Satanás. La realidad es que todo lo bueno que hay en nosotros, en un momento dado, cuando tú tienes esa conexión con Dios y le dejas entrar por medio de la fe, de cierta y determinada fe, tú dejas que el Padre obre hasta donde tú se lo permitas. Es la realidad. Y eso lo hace con todos los seres humanos. Hasta que en un momento dado Dios te desecha. Precisamente, Dios te desecha. Entonces el soplo de Dios viene sobre tu vida, empiezas a tener problemas, vicisitudes, y la ira de Dios está sobre ti. Y es porque te desecha. Y entonces tú te empiezas, Dios te entrega tus pasiones. Entonces todo lo malo que hay en ti empieza a florecer en tu vida, toda esa naturaleza de pecado empieza a florecer en tu vida y entonces tu vida y tu persona se aleja de Dios totalmente al punto tal de que el ser humano se regodea y redunda en toda esa naturaleza depravada que hay en él y entonces empiezan a ser hechos vergonzosos al punto tal de que tú entiendes de que el juicio de Dios y la ira de Dios está en la vida de esa persona precisamente porque se alejó de Dios. Cosa que no, algo que en un momento dado, cosa que no impide que en un momento dado esa persona pueda ser salva, que esa persona puede ser salva, aunque hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta para que una persona sí sea salva. Y tenemos que predicar el evangelio y que la predicación y que la enseñanza de la escritura sea exitosa. ¿No? La realidad es que cuando profundizamos en esta teología soteriológica de cómo Dios trata con el ser humano a punto tal de llevarlo a un estado en el que pueda llegar a encontrarse con Jesús, es algo bien complejo y tenemos que tener en cuenta muchos aspectos y muchos factores, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que tener en cuenta muchos aspectos y muchos factores para que podamos comprender aún más acerca de esto. La realidad es que Dios nos ama, aun cuando somos sus enemigos. Dice la escritura que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Dice, sed vosotros pues perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. ¿No es verdad? Que los gentiles hacen esto mismo, pero que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Es la realidad de lo que enseña la escritura. Entonces, realmente nos deja ver a Dios como un Dios justo, un Dios santo. Por eso dice, Señor, enséñanos a orar. Y Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es una de las cosas que hay que tener en cuenta, reconocer la necesidad que tenemos de Dios con un espíritu, siendo pobres de espíritu, para ser transformados, para ser mudados en otra persona, y no solamente esto, sino porque llegamos a tener y llegamos a comprender la necesidad que tenemos de Dios por causa de la naturaleza de pecado que hay en nosotros, ¿no? Y por eso debemos simpatizar, y no solamente simpatizar, sino que tenemos que elogiar a aquel publicano que delante de Dios decía, oh, sé propicio a mi pecador, porque realmente ese fue delante del reino de los cielos, que aquel fariseo que realmente comprendía de que el favor y la gracia lo iba allá por medio de las obras que él hacía y no por medio de la fe. La realidad es que somos salvos por gracia por medio de la fe. Eso recoge la escritura. Por eso los fariseos no les era contada la fe por justicia. Entonces, la fe de ellos está totalmente desvirtuada o está fuera del marco del patrón que Dios elaboró para nosotros ser salvos en un momento dado, de la comprensión de la fe y comprensión de
de la fe al punto tal de que podamos en una cierta concepción y en un creo que abrazamos, poder ser salvos y poder tener al Hijo. Y que cuando tenemos al Hijo, la Biblia dice que tenemos al Padre, y no solamente eso, sino que tenemos la vida. Esto es necesario hacerlo ver, hacerlo entender, porque vemos al Padre como alguien justo, alguien que es amor, ¿no? ¿Verdad? Cuando verdaderamente en muchos de los casos, cuando leemos pasajes en el Antiguo Testamento, vemos que el Padre, muchos creen, cuando no tienen el conocimiento adecuado, que era un Dios bien, bien severo, era un Dios de juicio, era un Dios que le gustaba exterminar, que le gustaba traer caos, traer la muerte, y realmente no es así. Es todo lo contrario. Lo que pasa es que Dios, para poder amar, y la realidad es que la Biblia dice que el amor de Dios no se goza de la injusticia. Su favor es bien amplio, bien extenso, pero en un momento muy determinado tiene que haber ira, porque entonces Dios no sería justo. La realidad es que dice la Biblia que Dios ama a sus enemigos porque hace salir el sol sobre buenos y malos. Entonces, siempre las personas se llevan como cuando ven todos esos pasajes, se llevan lo negativo y no entienden y comprenden cuánto Dios, cuánta paciencia, cuánta longanimidad, cuánta bondad de Dios hubo para con ellos, para con aquellas personas que en un momento muy determinado fueron juzgadas y vino el juicio y vino la ira de Dios sobre ellos, y ellos no cedieron, siguieron. Entonces, hay muchos pasajes para hablar acerca de esto, porque vemos un trasfondo histórico que resume solamente el juicio, pero no vemos qué sucedió durante un tiempo en esa nación o durante un tiempo en esas personas, ¿no, verdad? Entonces, tenemos que tener esto en cuenta, precisamente porque cuando Dios hace juicio, lo hace por un motivo adecuado, ¿no, verdad? Sabiendo y entendiendo de que es la mejor decisión que Dios puede tomar para con aquellos que se alejan totalmente de Él y donde ya no hay una solución y solamente queda juicio. Esto es necesario hacerlo, resaltarlo precisamente porque nos va a dar una vista panorámica de cómo realmente es Dios, ¿no, verdad? De cómo realmente es Dios. Entonces, vamos a citar toda esta serie de versículos bíblicos que nos van a ayudar a comprender y a entender aún más acerca de cómo Dios obra para poder acercarnos. Y después, posteriormente, vamos a analizar un pasaje del libro de los Hechos que nos va a hablar mucho y nos va a arrojar mucha luz acerca del estudio que estamos haciendo, o de el tema de este tema o de este punto en el estudio del. Bueno, y empezamos con con este bosquejo, con este pequeño análisis acerca de cómo Jesús nos revela al Padre por medio de enseñanzas que da al pueblo de Israel en un momento muy determinado. Bueno, empezamos el primer versículo en el capítulo 5 de Mateo 45, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, lo que estamos diciendo anteriormente, y que hace llover sobre justos e injustos. Hablando del pasaje cuando debemos amar a nuestros enemigos. Muy importante esto. Amén. Habla de la soberanía de Dios y del amor de Dios aún para con aquellos sobre los cuales está su ira, porque la Biblia dice que la ira de Dios está todos los días sobre el impío. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Nótense que Jesús deja ver la justicia del Padre y cómo el Padre juzga, amén, y dice que esto
nuestras buenas obras glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Amén. Habla de la perfección, de cómo llegamos a ansiar y anhelar y desear la estatura del varón perfecto, ¿no verdad? Guardaos hacer vuestra justicia delante de los hombres y ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, ¿no verdad? Esto habla de cuando vamos a dar limosna, ¿no verdad? Cómo debemos hacerlo con un espíritu humilde, sabiendo que todas las cosas proceden de Dios y no con el objetivo de una ganancia o de proceder con astucia para ser visto y recibir tu o no gloria y, algo que realmente no agrada a Dios. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de Dios. De otra manera obtendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Según lo que estamos enseñando. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Una vez más, hablando, sabiendo de que, por ejemplo, los sacerdotes, los fariseos, o sea, los saduceos, ellos oraban en lugares públicos, ¿verdad? Para ser vistos de los hombres y que los hombres le adjudicaran esta tremenda espiritualidad y lo bien santo y lo bien apartado que están para Dios, pero realmente esto habla de hipocresía y de todo aquello que ellos podían lograr por medio de de poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Y uno de los pasajes que nos hace ver claramente esto es cuando el fariseo ora delante de Dios y le dice todas las cosas que él hacía bien, mas sin embargo el publicano realmente se humilló delante de Dios y dice, sé propicio a mi pecador. Él le dice, de cierto os digo que los publicanos, las rameras, los pecadores, todas estas gente van delante de vosotros al reino de los cielos, ¿verdad? No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre que sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, ¿verdad? Hasta ahora hemos venido hablando, ¿no verdad? De cosas que son bien importantes, ¿no verdad? De la tremenda hipocresía que había en la vida de estas personas y de cómo resaltar los hechos y el buen comportamiento del ser humano a punto de dar de que no fuera visto o no se glorificara a Dios en la vida de una persona, sino que fuera exaltado y fuera alabado el ser humano, ¿verdad? Y eso es lo que realmente no debe ser en la vida de la persona, ¿verdad? Vamos viendo cosas que Dios juzga cuando escudriña los corazones. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No, lo primero que dicen es santificado sea tu nombre, ¿no verdad? Que debemos vivir para cumplir con la ley de Dios o para tratar de hacer la voluntad de Dios, sabiendo que en 2 mandamientos se resume la ley y los profetas, y que aquellos que cumplen mi mandamiento, dice Jesús, son los que me aman, ¿verdad? Sabiendo que la ley dice que de 2 mandamientos se resume la ley y el profeta: amarás a Dios con toda la fuerza de tu mente, de tu alma y de tu corazón, y amarás al prójimo como a ti mismo. Hágase tu voluntad así en el cielo como también en la tierra. Provéenos de alimentos, Señor, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mas si no perdonáis, ojo con el juicio de Dios. Amén. Que el juicio que Dios hace tanto para creyentes como para no creyentes. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestros padres os perdonarán vuestras ofensas. Porque la realidad es que nosotros debemos quedar libres para servir y para saber hacer juicio y para que haya una ecuanimidad y podamos hacer un balance en la justicia de manera adecuada, precisamente porque no hay rencilla, no hay rencor, no hay falta de perdón en nuestros corazones, a punto de dar de que Dios en un momento muy determinado, cuando no dejamos ir a alguien por causa de su falta, por causa de rencor o el odio que nos pueda dar a un momento muy determinado, pues dice la palabra claramente que como el Padre justo dice, pues tampoco
os perdonará vuestras ofensas. Y esto trae como consecuencia de que la Biblia dice que quien confiesa su pecado y se aparta de él, hallará el favor de Dios. Más sin embargo, Dios dice que mira de lejos al altivo, y la falta de perdón es una de las cosas que va a traer como consecuencia que el pecado se mantenga permanentemente delante de Dios. Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, ahora Jesús está hablando acerca de cómo debemos vivir para entender y comprender, ¿no? ¿Verdad? El que realmente necesitamos dejar de preocuparnos por las cosas terrenales, porque realmente Dios tiene control de todo y que Él nos va a proveer de lo que necesitemos, tanto de alimento como de vestido. Dice que nosotros valemos mucho más a aquellos animales que dependen de Dios y de las plantas que dependen de Dios. Tanto los lirios del campo, o sea que Salomón nunca se vistió con la gloria y con la belleza de los lirios del campo, y también que realmente las aves de los cielos eran alimentadas por Dios. Porque los gentiles, escuchen ahora este otro versículo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La realidad es esa. A Dios, dice la Biblia que antes de que oremos ya Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y es bien necesario entender todas estas cosas para que podamos llegar a comprender que necesitamos entender de que no debemos afanarnos y no debe haber ansiedad por nada de esto, porque Dios está al control de todo. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? La realidad es que aún los impíos, dice la Biblia que Dios permite la prosperidad del impío. Pero no solamente esto, sino de que los impíos gozan del favor de Dios porque hace salir el sucio de los buenos y malos con su gracia común. Entonces debemos tener en cuenta en que nosotros no somos perfectos y somos, incluso a veces hasta procedemos con maldad, mas sin embargo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿La verdad? Revela la bondad de Dios y el cuidado de Dios para con sus hijos, y cómo a pesar de nuestra imperfección Dios nos bendice, amén, y con buenas cosas. Amén. Nunca da Dios cosas malas. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedla vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. O sea, como tú quieres que te traten, trata a los demás. Como tú quieres que sean contigo, así debes ser tú. Habla de la justicia de Dios, del juicio de Dios. Amén. Sobre la base de la ley y los profetas. Volviendo a citar los mandamientos de que debemos amar a Dios con toda la fuerza de nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, y amar al prójimo como nosotros mismos, que en estos dos mandamientos se resume la ley de los profetas. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿No, verdad? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Traer al Hijo a los creyentes, ¿no, verdad? Por el trabajo que viene haciendo, traer a los hijos, a los que creen en cierta manera, de cierta forma, no con una fe salvífica, traerlas al Hijo para revelar al Hijo, y esto trae como consecuencia que realmente no debemos decir Señor, Señor de boca para afuera, sino que debemos profesar nuestra fe y profesar de que Jesucristo es nuestro Señor y que el Padre los resucitó de entre los muertos, pero con una profesión donde tú confiesas con tu vida que Jesús es tu Señor y de que el Padre la resucitó de entre los muertos. Temas que hemos tocado. La palabra en Señor en el griego original es Kyrios, y la palabra confesión tiene que ver con profesión, con un tipo de profesión que tú ejerces con tu vida,
de amor puro, nacido, corazón limpio, de fe no fingida y de buena conducta, sabiendo que así estás dejando ver el señorío de Cristo en la vida de las personas, porque quien gobierna en tu vida ya no eres tú, sino que es Jesús. Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Veamos este último pasaje. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Escuchen esto. Es bien necesario entender este pasaje. ¿Por qué? Porque y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo. O sea, al parecer no tiene sentido este versículo, porque cuando nos detenemos, dice, ni el Padre conoce a alguno. ¿Por qué somos conocidos nosotros? Por hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Por eso Jesús dice, nunca apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, hacedores de maldad. O sea, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo nunca os conocí a vosotros. La realidad es que conocemos, que Dios nos conoce precisamente porque hacemos la voluntad, porque hacemos una profesión genuina, porque hemos nacido de nuevo y nos conducimos con un amor sincero, de fe no fingida y de una buena conducta conforme a la palabra de Dios. Pues la realidad es que Dios obra así de esta manera, ¿no verdad? Dios obra así de esta manera. Y va tratando con nosotros, poniendo el querer como lo hace por su buena voluntad, trayéndonos al Hijo para revelar al Hijo en nuestra vida, revelar la vida, revelar la voluntad de Dios en nuestra vida, y ciertas y determinadas cosas que debe comprender el creyente para poder llegar a un nuevo nacimiento. ¿No verdad? Según lo recoge la Escritura, debemos entender un credo, un compendio de doctrinas que nos ayudan desde el punto de vista doctrinal a nacer de nuevo, ¿no verdad? Para que el Espíritu Santo empiece a ser morada permanente en nosotros y seamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efra hizo, y no solamente esto, habla de sello de pertenencia, sino también a Rabón, el término Rabón que recuerda la Escritura, que habla acerca del pago inicial, que no es más que el sello del Espíritu Santo hasta el día de la redención de la posesión adquirida llegando al cielo, ¿no verdad? Y se consume totalmente el acto de redención por parte de la obra del Espíritu para la transformación, porque sabemos que el reino de los cielos no hereda corrupción. Esto es necesario verlo para entender en cierto sentido cómo el Padre obra y cómo el Padre nos hace ver y nos hace entender quién es el Hijo, nos trae al Hijo, ¿no verdad? Y realmente Jesús lo dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Es la realidad del asunto, ¿no verdad? Pero vamos a seguir viendo cosas que son bien necesarias para poder seguir ahondando más en este estudio. Ahora miren esto, estamos en el capítulo 5 de Juan, versículo 24. Dice, de cierto os digo que el que ve mi palabra y cree que envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, ha sido trasladado de las tinieblas a su luz admirable. En otra forma de decirlo también, de cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La verdad, yo no puedo hacer nada por mí mismo, según odio así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, esto es un pasaje que vemos claramente que, o sea, los fariseos estaban acusando a Jesús porque estaba sanando a un hombre paralítico en el día de reposo, que estaba junto al estanque, porque las aguas se movían a causa de que un ángel descendía y algunos eran sanados por esto, dice según lo que recuerda la Escritura, y lo estaban buscando acerca por esto.
Y él dice, y también le dio autoridad a hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y Jesús habla un sinnúmero de cosas aquí, porque es bien necesario entender la obra mesánica de Jesús. El Verbo vino con la tremenda obra, pero sabiendo de que el Verbo tenía cierta, porque la Biblia dice que él se despojó. La palabra despojó significa que no en el griego, que dejó su lugar de gloria y vino. Y a pesar de que no había secreto que le fuera escondido, Jesús conocía todo lo que había en el corazón del hombre, conocía las cosas realmente. Tenemos que tener en cuenta de que su estado no era estado de gloria, sino que vino en relación con el pecado por causa de la naturaleza del pecado que había. Él no podía manifestarse la total plenitud de Dios en él, y se dejó ver también que era de la misma sustancia del Padre, ¿no verdad? Entonces, esto es necesario de decirlo y resaltarlo. ¿Por qué? Porque realmente él dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La realidad es esa. Porque realmente por esto es que el Padre trae las personas a Jesús, porque tienen que creer en su palabra. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, ¿no verdad? No solamente oírla, sino que cree en el que me envió, cree en el Padre, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo que la hora es, y la hora viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo, y los que oyeren vivirán. Precisamente por esto, porque creen. Y como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, ¿no verdad? Porque la realidad es esa, que Él vino a hacer el trabajo que realmente, o la tarea que debía revelar al Padre, y que era la vida. O sea, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien tú has enviado. La realidad es que porque oyen su palabra y creen en que envió. Y también le da autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Todo juicio fue entregado al Hijo, porque por eso nosotros seremos juzgados por nuestras buenas obras. Y también Él juzgará conforme al juicio que le dio, ¿no? Y también le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Jesús. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de ella, mas los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. ¿De quién oye? Del Padre, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió, la del Padre. Si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otros hay que dar testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era una antorcha que ardía alumbrada, y vosotros quisisteis regocijarlo por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí y del Padre que me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio a mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Esa es la realidad, que Jesús vino a mostrar al Padre, pero ninguno de ellos había oído su voz, ni nunca habían visto su aspecto. Entonces Él venía con esa tarea: ni tenéis palabra, su palabra morando en vosotros. La realidad es que el creyente debe tener la palabra de Dios morando en él. O sea, el creyente debe tener la palabra de Dios morando en él. Entonces, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Y la realidad es esa, que ninguno de ellos les conocía. Les conocía precisamente porque no era una profesión genuina de fe. Y en tu nombre hicimos, Señor, y en tu nombre tornamos, y en tu nombre viramos. Pero la realidad es que a veces Dios obra precisamente por la fe, porque honra la fe de las personas,
pero no honra porque la persona que está ministrando, que está enseñando, que está haciendo algo, no le pertenezca a Dios o sea, no sea de Dios y no ora precisamente por eso. Ora sino porque honra la necesidad que tienen otros para él manifestar su poder y hacer lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, hablando de Jesús, ¿verdad? Porque realmente por eso es que cuando los discípulos iban en camino a Maús, él habla acerca de todas las profecías que tenían que ver con su advenimiento, ¿no? ¿Verdad? Y cómo hablaban de que realmente todas estas cosas se habían cumplido en Cristo Jesús. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, le dice, ¿no? ¿Verdad? Y ellas son las que dan testimonio a mí, y no queréis venir a mí para que no, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Esa es la realidad de lo que había en el corazón, según lo que veníamos planteando, ¿no? ¿Verdad? Por eso oraban en lugares públicos y Jesús decía, entren y cerrada la puerta de su cuarto, oren al Padre en lo secreto y él recompensará en público, ¿no? ¿Verdad? Y entonces es precisamente por la condición en la que se encontraba este tipo de creyentes que ellos creían que estaban bien cerca de Dios, pero la realidad es que estaban bien lejos. Porque no es por tus buenas obras, no es por obras de justicia que tú has hecho, no es por buenas obras que tú eres salvo, ni hayas el favor de Dios, sino porque crees en el Hijo de Dios. Que realmente las buenas obras o que el andar en santidad o el no andar en santidad después que tú seas creyente, puedes tomar el favor de Dios en tu vida, estamos claros. Porque hay una disciplina de Dios en tu vida para que te mantengas al tanto de tu vida espiritual y te ocupes de ella con temor y con temblor. Es la realidad, pero no porque la vayas a perder. Amén. Yo he venido a vos en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Pero ¿por qué lo recibirán? Precisamente porque aquel le iba a dar, esa persona que iba a venir en su propio nombre, les iba a dar a ellos lo que ellos y se iban a sentir bien cómodos con ellos. Pero realmente no es así. Jesús vino a manifestar la verdad y hacer la obra del Padre. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibir la gloria los unos de los otros. Es lo que estamos hablando. No buscar la gloria que viene de Dios. No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Por causa de qué? De la ley. Ellos habían olvidado lo más importante de la ley, el amor, la justicia, la misericordia, la verdad, y habían dejado todo esto a un lado y ya ellos están envanecidos en su razonamiento a pesar de que tenían la Torá en sus manos y a pesar de que estudiaban la Torá, su fe no les era contada por justicia porque no venían delante de Dios con un corazón contrito, humillado, sino que venían a Dios a echarle en cara, quizás a Dios, o no a echarle en cara, sino a decirle a Dios lo bueno que ellos eran. La realidad la realidad es que todos hemos pecado desde Adán. Amén. No penséis que vengo a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió, dice Jesús. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Verdad? Es la realidad. Bueno, y entonces terminamos con este capítulo, donde dice Jesús, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Amén. Una vez más Jesús. ¿No verdad? Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron en maná del desierto, como está escrito, paz del cielo les dio a comer. Amén.
Vuelvo y repito, respondió Jesús y les digo, esta es la hora de Dios que creáis en el que Él ha enviado. ¿En quién? En Jesús. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué hora haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que Moisés da el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Es como una comida, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús nos fue dado por poder y sabiduría. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Verdad? Mas yo os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo afuera. Precisamente porque el Padre lo traía. Porque el Padre traía a las personas que iban a recibir, que iban a comer de ese pan, que iban a recibir, que le iban a creer a Jesús, que le iban a creer al Padre, y no solamente esto, sino que iban a comerse todo lo que Jesús enseñaba y a creer en todo lo que Jesús enseñaba. Porque ha descendido del cielo, no para, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo el que me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Nótense que aquí habla acerca de que todo el que llega a Jesús, y no solamente es una verdad circunstancial, de que habla de esa circunstancia en la que se encontraba Jesús, o en ese momento dado en que se encontraba Jesús, o de que era para esa gente específicamente. No, porque ahora vamos a ver. Y esta es la voluntad de que me ha enviado. Todo aquel que viene al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Habla no solamente de que el Padre ha traído a Jesús y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, que había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? Jesús respondió y dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, no solamente habla de que el Padre le trajera a alguien, sino de que eso ya trae como consecuencia de que él fuera, de que ese tipo de personas que creían en Jesús, que creían en el Padre y que ponían en práctica lo que hacían la voluntad de Jesús y del Padre, fueran resucitados. Porque a los que antes llamó, a estos también justificó, pero también glorificó. Escrito está en los profetas, serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre aprendió de Él y viene a mí. Amén. Vuelvo y repito, escrito está en los profetas y serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios está visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Verdad? Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Mas este pan que desciende del cielo, para que de él come no muera. ¿Verdad? Hablando de la vida que iba a tener en Dios, y es que lo conocieran a Él y de que tuvieran una comunión con Él eterna y que tuvieran una relación con Él por medio de un pacto totalmente eterno. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Imagínense ustedes cómo se alarmaron los judíos en ese momento. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y esto habla de la Santa Cena. El que come mi carne y bebe mi sangre y permanece en mí y yo en él, como me envió el Padre viviente, yo vivo en el Padre, así mismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, como vosotros, no como vuestros padres comieron maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, y al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién puede oírla? Y sabiendo Jesús en sí mismo lo que sus discípulos murmuraban de esto, les digo, ¿esto os ofende?
Porque si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Porque estaba haciendo referencia al Cordero de la Pascua, ¿no verdad? Y aún así, en cierto sentido, porque realmente la ceremonia no incluía el tomar la sangre, pero tenemos que tener en cuenta que esto hace referencia al lavamiento de la sangre de Cristo en nuestra vida, ¿no verdad? Y cómo debíamos comernos todo el cordero producto de que esto iba a traer como consecuencia nosotros pudiéramos tener vida. Pero hay de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Verdad? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no hablaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, nos he escogido a vosotros los 12 y a vosotros, y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariotes, el hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar, el que le iba a entregar. Era uno de los 12. Entonces es necesario entender estas cosas. Porque aún dentro de los 12 había alguien que no la había traído el Padre. La realidad es que cuando recibimos cuando el Padre nos trae a Jesús, nosotros comemos al Cordero, pero también bebemos de su sangre. Por causa de comer del Cordero también bebemos de su sangre. ¿No verdad? Y es alusivo a la Santa Cena, esto, ¿no verdad? Porque además de esto, tenemos que tener en cuenta de que la cena es totalmente representativa de la comunión que puede traer como consecuencia la vida de los creyentes, ¿no verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Pero hablando de Jesús como el Cordero inmolado, como el Cordero que resucitó entre los muertos y cómo debemos comernos a Jesús para que podamos llegar a tener la vida y conocer a Dios. Bueno, este es otro de los pasajes bien interesantes, ¿no verdad? Ahora vamos a tomar por un momento otro pasaje, ¿no verdad? Para analizar. Ahora vemos qué dice este pasaje. Había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Ojo con lo que dice la Escritura. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un hombre que, a pesar de que era un oficial del Imperio Romano, este oficial o este soldado o más bien oficial que estaba en mando de esta compañía, este hombre era bien piadoso, temeroso, hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión. Recuérdense que esto también lo hacía Job, pero Job, a pesar, ojo con lo que estoy diciendo, de que era bien temeroso, apartado de mal, no conocía a Dios. Amén. Es lo mismo que pasa con Cornelio. Cornelio era un hombre piadoso, no quizás tan temeroso como Job, porque dice que temía tanto que dice que cada día ofrecía sacrificio por temor a que sus hijos blasfemaran de Dios y hacía sacrificio por sus hijos y por él, con toda su casa, ¿no verdad? De hecho hacía Cornelio y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Amén. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón el curtidor,
que también su casa, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 12 de sus criados, y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Recuérdense que aquí había un problema con respecto al tema de que Jesús tenía que tratar con esta mente ortodoxa de los judíos, porque ellos se separaban por causa de lo que enseñaba la ley de los gentiles, y no solamente de los gentiles, sino sobre todo de los soldados, ¿no? ¿Verdad? Y de los soldados romanos y de aquellos que no entendían, y en este caso él estaba entre aquellos que no entendían de que el don del Espíritu Santo y que la gracia de Dios pudiera venir a la vida de estos, ¿no? Y tenían que tratar con estos. Y mira lo que sucede. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Curiosamente, ya Dios había tratado en cierto sentido con él, porque él estaba en casa de Simón llamado Cutión, según nos enseñan, o según cuando estudiamos con referencia a la cultura judía, alguien que hacía este trabajo, que era curtidor, era alguien que trabajaba con los cueros animales, que según lo recoge la ley, este tipo de personas tenían que constantemente estar haciendo ritos de purificación, porque estaban matando animales y toda esta serie de cosas. Pero veamos por un momento lo que dice la escritura. Dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: Señor, no, porque una cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y se hizo 3 veces. Y aquel lienzo, esto se hizo 3 veces. Aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, éste había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: de aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijeron: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por que me habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones del santo ángel para hacerte venir a su casa y oír sus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó. Al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a los parientes y amigos más íntimos. Pero entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo soy hombre. Yo también soy hombre. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo soy hombre. Hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón el curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti. Nótense que este hombre vivía junto al mar. Curiosamente, quizás en ese lugar hacía sus
sus ritos de purificación. Aunque tenemos que tener en cuenta de que a Pedro no le había sido revelado esto de que era inmundo esto, o era inmundo aquello, o era puro esto, o era puro aquello. Entonces, es bien necesario entender el contexto en que se está desarrollando esta historia, ¿no? Y cómo la comprensión acerca del inmundo en el entendimiento de Pedro, en el entendimiento de la iglesia de ese momento judía, o la iglesia israelita en ese momento, la iglesia antigua hasta ese entonces, cómo concebía este pensamiento, según lo que recogía la Torá, ¿no? Así luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos vosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación sagrada el que le teme y hace justicia. ¿Ok? Sino que en toda nación sagrada el que le teme y hace justicia. ¿Por qué? Es precisamente porque los ojos del Padre están sobre todos aquellos que, en cierto sentido, quieren temer y hacer justicia, y Dios lo trae al Hijo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esto realmente no estaba en la mente de Pedro ni en la mente de la iglesia primitiva, pero Dios empezó a hacerle entender a Pedro por qué lo había comisionado: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra, y este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo esto anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole a un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, que resucitó de los muertos. O sea, les estaba enseñando a los congregados en casa de Cornelio todas las cosas que Jesús había hecho, pero no solamente eso, sino que él era testigo de su resurrección, y no solamente que era testigo de su resurrección, ¿no, verdad? Sino todos los bienes que hacía sanando a los enfermos y aquellos que estaban atados por Satanás y aquellos que fueron libertos, ¿no, verdad? Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Amén. ¿Quién? Jesús. De este dan testimonio. ¿Quién puso por juez? El Padre. Pero ¿quién juzgaba? El Padre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿No, verdad? Entonces, esto es necesario entenderlo. ¿Por qué? Porque Dios el Padre se acordó de las limosnas de Cornelio. Entonces, esta bondad, este interceder, esta oración continua subió delante de Dios, y esto movió el corazón del Padre para traer a Pedro, y que Pedro trajera a Cornelio al Hijo, o sea, en este caso a Jesús, haciéndole recordar todo lo que Jesús había hecho, los bienes que había hecho y cómo fue testigo de su resurrección. ¿La verdad? Entonces es una verdad que tenemos que tener en cuenta para que podamos entender de que no solamente Dios se complace con los israelitas que aceptan a Jesús como su Mesías, sino también de aquellos que en todo lugar le temen y hacen justicia, como dice el apóstol Pedro. ¿La verdad? Y entonces ellos se maravillaban después de que ellos recibieran el don del Espíritu Santo, y hablaban de las maravillas de Dios y hablaban en otras lenguas y magnificaban a Dios. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener esto en cuenta, hermano, para que ustedes vean cómo es que el Padre hace una obra determinada, cómo busca en todo lugar y en todo momento, cómo Él puede actuar en la vida del ser humano para hacer la obra y traer al Hijo. Y cómo es necesario entender ciertas y determinadas cosas que pueden suceder en la vida del ser humano para que esto impida, ¿no?, conforme a lo que dice la Biblia,
que el príncipe de este siglo hace el entendimiento para que la luz de la gloria del Evangelio no resplandezca en la faz de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este es otro de los estudios que teníamos que tener en cuenta, hermano, y cómo es necesario entender de que Dios siempre se acuerda cuando hacemos limosna y cuando hacemos algo bueno, y cómo Dios usa esto, claro, por causa de la fe que una persona va teniendo para obrar el corazón de las personas y traerlas al Hijo. Y entonces recordar lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Como mismo Dios opera por medio de la fe y como las buenas obras son el resultado de una fe que aún no es salvífica. Escuchen bien lo que estoy diciendo, en cierto sentido, porque no tienen la comprensión hasta que no es traído el Hijo y no les es explicada la doctrina y la palabra de Dios. Escuchen bien, así también obra Satanás en los hijos de desobediencia, en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de los pensamientos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este pasaje nos deja ver claramente cómo Dios el Padre obra, pero también cómo el enemigo obra para cegar el entendimiento. Recuérdense que todo pensamiento que nos acerca a Dios es un paso de avance en nuestra fe, que es progresiva hasta que en un momento muy determinado llegamos a creer con la fe, con el término fe, pisteuo, el cual es una especie de confianza que tenemos